Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este vídeo en el que vamos a hablar de cómo puedes vender tu conocimiento en Internet, tus servicios, tus productos, lo que sea que vendas. Y quiero utilizar este vídeo para darte una serie de puntos a la hora de diseñar tu oferta, de empaquetar ese producto que vendes, de hacer ver a las personas o a tus posibles clientes que te compren y por qué tú eres una buena opción. Y al fin y al cabo quiero volcarte todo mi conocimiento, lo que me dé tiempo en una hora, relacionado con hacer una buena oferta y con empaquetar un buen producto o un buen servicio para que puedas aplicarlo a tu caso sea cual sea. Hemos hablado de mentalidad y está genial tener toda esa parte que sostiene al fin y al cabo todo lo que haces. Sin la parte de mentalidad, sin la parte de desarrollo personal, sin la parte del primer módulo de todo lo que hemos hablado, esto no tiene ningún valor. Pero al igual que eso, solo, sin ningún tipo de skill en el plano físico, sin ningún tipo de habilidad, sin ningún tipo de aportación al mundo que te pueda hacer generar dinero y que te pueda hacer monetizar, impactar y expandirte, tampoco va a ningún lado. No es ni una cosa ni es otra, es utilizar todo en su justa medida. De ahí la importancia de cohesionar, como digo siempre, esa parte personal con esa parte profesional. Después de más de 5, ya casi 6 años emprendiendo en Internet, trabajando con otros emprendedores, haciendo estrategias, lanzando productos, al fin y al cabo todo lo que hago, esta parte de consultor de negocios online, he cometido un montón de errores, he hecho muchas ofertas malas, me he dado cuenta de cosas que funcionan mejor, cosas que funcionan peor, he hecho decenas de formaciones que entre ellas muchas veces se contradecían porque al fin y al cabo cada uno pues somos de nuestro padre y de nuestra madre, pero tú mismo, en este caso yo, vas llegando a tus propias conclusiones y es precisamente lo que te quiero mostrar en este vídeo. Quiero empezar a hablarte de la importancia de antes de crear ningún tipo de producto ni ningún tipo de oferta, entender muy bien quién, seguramente ya lo hayas escuchado, ¿eh? Pero aunque hayas escuchado estos conceptos alguna vez, avatar, nicho, oferta, escucha atentamente y te recomiendo que te veas el vídeo y que vayas parando, porque te voy a fusionar un montón de información, entonces no te vayas corriendo, ¿vale? Lo primero que tienes que definir es tu avatar o tu nicho. Antes de crear absolutamente nada, antes de crear ningún producto, antes de intentar hacer ninguna estrategia, ninguna oferta, ni de vender, ni de hacer una pieza de contenido, tienes que definir muy bien a quién estás hablando. ¿Quién es esta persona que puede ser un posible comprador, un posible viewer, si es que lo que quieres es crear contenido, un posible consumidor de tu producto, un posible lo que sea? En el momento en el que tú entiendes a este avatar, ya empiezas a construir todo con un sentido. Te sorprendería la de personas que tienen negocios, incluso que muchas veces no funcionan mal del todo, que no tienen claro a quién se están dirigiendo. A la hora de hacer una pieza de contenido, a la hora de diseñar una oferta, a la hora de dar una facilidad, no saben cómo darle esa mejor experiencia al 100% a esa persona que supuestamente le va a comprar por no tenerlo bien definido. Aquí hay un montón de fórmulas y estrategias de gurús que te dicen, sí, tienes que hacer, definir un nicho que esté en expansión para dirigirte a él. Y a mí esas cosas no me resuenan nada y de hecho creo que si muchas veces te centras en un nicho que aparentemente en ese momento es muy bollante, pero tú no tienes la identidad, como decíamos en el primer módulo, o no sientes que ese nicho es el tuyo, es con el que te ves identificado y alineado para resolver sus problemas y para trabajar con ellos, creo que es pan para hoy y hambre para mañana. Por eso a la hora de encontrar un nicho, lo primero que te diría es que te sientas alineado, que no te sientas un impostor. Que si tú, por ejemplo, ves que está muy de moda la inteligencia artificial, pero no te gusta la informática, te la sudan las nuevas tecnologías, no eres una persona que tenga una mente sistemática y que considere que puede dar solución a través de eso, no cojas y digas, buah, como da dinero me meto en esto. Porque esto es como el que dice, no, yo voy a estudiar esta carrera porque tiene muchas salidas. Las salidas te las buscas tú mismo, según lo que hagas, según lo que te guste, según dónde formes tu área de conocimiento, precisamente porque vas a sostener la cantidad de tiempo necesario, ese trabajo, esa iteración una y otra vez. Y si tú no estás alineado, te vas a acabar sintiendo un impostor. Cualquier persona que esté en tu nicho y si se sienta alineada te va a pasar por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo. Porque al fin y al cabo el nicho eres tú, en cierto modo. Aunque tú hables a tu cliente y tú tengas que pensar en él, el nicho, a las personas a las que tú más puedes ayudar, hagas lo que hagas o vendas lo que vendas, es a personas que necesitan superar esos dolores que tú ya has superado. Y con esto no quiere decir, por ejemplo, si vendes un producto, un e-commerce, no tiene sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú eres un coach fitness, tienes
que entender a esa persona a la que vas a ayudar, porque tú has sido como ella y has vivido los pasos que has tenido que hacer para ponerte en forma. Si tú, por ejemplo, eres una persona que se dedica a los negocios online, a todo el tema de internet y más, ayudar a otros como yo hago en sus negocios, tú antes has tenido que hacerlo o has tenido que una y otra vez darte cabezazos, ver que te ha funcionado, ver que no, para decir, coño, lo que me ha pasado a mí le pasará también a más gente, voy a poner a su disposición mi servicio, y ahí es cuando empiezas a ganar dinero de verdad, porque eres real y porque no eres un impostor. Entonces, lo primero que te diría es, a la hora de definir a tu cliente, vete a tu yo pasado, piensa qué problemas has resuelto y qué problemas te gustaría en ese momento que te hubieran resuelto a ti, y a partir de ahí reescribe tu historia y los dolores que has superado para ayudar a otros con su misión, que al mismo tiempo se convierte en tu misión. Y repito, hay que tener más cosas en cuenta, ahora te las digo, porque aquí no todo es de yupi y de jiji jaja. Oye, tiene que ser un mercado donde haya demanda, algo que la gente quiera, que tenga sentido, pero la base, lo primordial, es que estés alineado. Y esto va muy, muy en la dinámica con los módulos anteriores de identidad, de quién eres, a dónde te diriges, cuál es esa pasión. Yo aquí lo que te recomiendo muchas veces para encontrar ese propósito que las personas tanto hablan de ello es, si no existiera ningún tipo de ecuación externa, ni ningún tipo de validación, ni dinero, ni mierdas resultistas que te da el si eso te va bien, ¿qué es lo que tú harías en tu vida? Y no me digas nada, me quedaría tumbado o me haría un huerto y no haría nada. Estoy seguro que habría algo que harías. A lo mejor dirías, pues daría charlas en no sé qué sitio para ayudar a personas a las que les ha pasado esto. O cogería y me iría a jugar al tenis todos los días para ayudar a enseñarle a sacar bien. Pues a lo mejor es que, aunque sí exista la ecuación del dinero y sí existan ecuaciones ahí fuera, tienes que empezar a construir y a enfocar tu atención y tu dirección en eso que harías, aunque no existieran los resultados. Porque es paradójico, pero ahí es cuando luego vienen los resultados. A mí una cosa que me gusta pensar mucho es pensar siempre, si yo tuviera todo el dinero del mundo, si supiera que no me tengo que preocupar de nada más en esta vida, ¿qué coño haría? Y ahí te das cuenta cómo literalmente yo en mi caso seguiría haciendo lo que hago. De hecho, muchas veces lo hago gratis y hago de más porque me apasiona lo que hago, y en el momento en el que me deje de apasionar, quizá pues lo deje de hacer porque no sea mi misión o no sea mi propósito. Pero si tú quieres ser una persona realmente competente, una persona imbatible, una persona incansable, aparte de obviamente tener tu identidad, saber que como ser humano eres un jodido enano y eres limitado y necesitas ciertas conexiones con cosas más profundas para aguantar ciertas cosas en el tiempo y demás, la única forma es encontrar ese centro, ese propósito, esa misión, ese elemento que a ti te hace cada día vibrar y decir, ¡buah! ¡Qué ganas de levantarme a hacer esto! Y si por el camino tienes que hacer cosas que no son eso justamente, pero son un medio para que eso suceda o para poder dedicarte a eso, lo haces y ya. Me estoy yendo del tema del avatar, pero es la importancia de la alineación. Si no, hazme caso, que va a entrar fácil la comparación, vas a sentirte impostor, vas a decir, ya, como lo he hecho por un resultado y no me lo está dando, ahora esto no me gusta y cambio y no aguanto, y a este sí le va bien y a mí no. Relaciona todo esto mucho con la identidad del módulo anterior. Pero ahora ya nos metemos con las cosas más tangibles, dando por hecho de que vendes algo en lo que crees, o vendes algo con lo que estás alineado y te resuena y sabes que es, al fin y al cabo, algo que tú has reescrito o has resuelto en tu vida y se lo quieres transmitir al mundo. La siguiente cosa que tienes que encontrar son los dolores, los problemas que tú tenías en ese momento o que esa persona a la que has definido puede llegar a tener, para ver cómo es que después creas los métodos y las soluciones para resolverlos de la forma más eficiente posible. Pero no solo vale con que tenga dolores. Si no tienen dolores, a lo mejor no hay nada que vender. A lo mejor te tienes que ir a buscar otra cosa que has resuelto en tu vida. Ahí es la gente que dice, no, es que a mí me encanta la botánica neuromuscular, tal, pero en verdad si a la gente se la suda y no resuelve nada como tal, es un hobby, no es un negocio. Tampoco hay que ser gilipollas. Tienes que, obviamente, entrar en un mercado de alto valor, en un mercado en el que las personas están dispuestas a pagarte por tu solución, y obviamente ver que hay una demanda por parte del mercado, porque si no, esto, repito, es utópico. Pero, como te digo, es el equilibrio entre ambas cosas. Siguiente cosa que tienes que tener en cuenta a la hora de definir tu avatar es el poder adquisitivo de tu cliente. Está muy bien que tengan dolores, está muy bien que te veas alineado con ellos, pero si no tienen dinero para pagarte, de nuevo, vuelves a tener un hobby, no un negocio. Si a ti lo que te gusta es ayudar a estudiantes a que hagan X cosa y justo los estudiantes no tienen dinero para pagarte tu ticket o esa solución que vendes porque no están en el momento, quizá lo que tienes que hacer es algo que te haga monetizar por otro lado para luego darle caritativamente a esos estudiantes eso que quieres vender.
Si tú quieres dirigirte a un público que no tiene dinero, si tú quieres venderle a una persona que gana 1.100 euros un ticket de 3.000 euros, estás jodido. Necesitas irte a un mercado en el cual, para lo que vendes, tienen un poder adquisitivo equilibrado. No quiere decir que tengas que dirigirte solo a la gente rica, porque ahora atento al siguiente paso. La cosa está en que si vendes un producto de $10, a lo mejor sí le vale a un estudiante. Pero si vendes tickets de $1.000, a lo mejor no le vale a un estudiante. Si vendes tickets de $6.000 para empresarios que facturan más de $20.000, a lo mejor esos $6.000 sí le sirven, porque la solución va dirigida hacia un público, hacia un dolor que tú también has pasado, y no precisamente porque tú hayas tenido que tener $20.000, pero creo que me entiendes, que al mismo tiempo sí están dispuestos y tienen la capacidad de pagar esa solución con ese, digamos, con ese poder adquisitivo al que te estás dirigiendo. Pero también es una cosa importante, porque aquí mucha gente dice, ok, necesito gente con poder adquisitivo, voy a hablar a millonarios, voy a hablar a futbolistas, voy a hablar a cantantes de élite. La cuarta cosa es que tu avatar tiene que ser fácil de apuntar. Y si no fácil, mínimo posible. Tiene que de algún modo, a la hora de que vayas a hacer contenido, a la hora de que vayas a enviar mails, hacer ventas, ya ahí va la estrategia de captación de cada uno. No me voy a meter ahora en eso porque me podría tirar 2 horas hablando de captación, pero tienes que tener la capacidad de que tu mensaje, de que tu servicio, de que tu solución llegue a esa gente. ¿Por qué? Porque también muchas veces se comete el error de intentar vender cosas a gente con un poder adquisitivo demasiado alto, pero tú no tienes ni la autoridad ni la capacidad como para apuntar a esa gente, no porque no lo valgas ni mucho menos, sino porque quizás no estás en el momento en el cual su atención va a ir dirigida a un tipo de persona como tú. Por eso te tienes que conocer muy bien y tienes que ver cuándo quizá estás apuntando a un mercado en el que sí, les resuelves un dolor, sí tienen poder adquisitivo, pero quizás no te consideran como una solución a ti porque no te perciben como ello. Ahí ya entran otras cosas, pero te diría que tienes que encontrar el punto a la hora de dirigirte a la persona entre estas 4 cosas. No hace falta que sean con muchos dolores y muchos problemas, muy fácil de apuntar, mucho poder adquisitivo. No hace falta que sea todo de mucho, o sea, mucho de todo, perdón, pero sí que cumplan ciertas condiciones o ciertas mínimas condiciones a la hora de tú dirigirte a estas personas. Porque si una de estas cojea en exceso, puede que no acabes vendiendo mucho. Igualmente, este último punto de fácil de apuntar, con el tema de las redes sociales, cómo funcionan los algoritmos y demás, cada vez esta barrera es más fácil, seamos claros, porque te sorprendería la de gente con mucho poder adquisitivo, muy mediática, muy ocupada y demás, que está en YouTube, que está en redes sociales, que está en ciertas newsletters para ver qué hacen las personas que más o menos se dedican a lo mismo que ellos. Entonces, lo de fácil de apuntar, hoy en día con Internet, la verdad es que la barrera ha bajado mucho. Pero sí, en cierto modo, sigue habiendo cosas que son, al fin y al cabo, difíciles de que se perciban y de que lleguen a esa gente que tienen que llegar porque su atención, como te decía antes, no está puesta ahí. Simplemente tú llévatelo a tu caso y tenlo en cuenta. Aquí habríamos entendido un poco el tema del avatar. El tema del avatar es esto, sin avatar no hay nada, da igual la oferta que tengas, da igual lo que vendas, da igual el contenido que hagas, los seguidores que tengas y demás. Te sorprendería la de personas con las que he trabajado, gente con las que he tenido mentorías sueltas o incluso gente que he visto por ahí por Instagram muchas veces navegando, que tienen muchos seguidores, tienen muchos números, pero no tienen bien definido su nicho ni su avatar y sus seguidores, lo que venden, lo que hacen y la dirección a la que van, al no tener una coherencia clara y conectar todos los puntos, acaban estando en una situación bastante mala o bastante negativa para lo que podrían hacer con quizá ese número de seguidores o con quizá esa capacidad de atención que tienen. Entonces, no te centres tanto en solo los seguidores, solo la oferta, céntrate sobre todo en la persona a la que vas a ayudar y ten humanidad. La gente quiere La gente compra por emoción, la gente compra por sentimiento, por cercanía, no por mecánica ni por mierdas así, o sea, ni por características que tienen las cosas, ni... No, la gente quiere una ayuda real y si tú eres capaz de conectar con esta persona porque la conoces previamente y eres capaz de llevar su diálogo mental, aunque no me quiero adelantar a esto porque a continuación te hablaré de cómo puedes hacerlo, te aseguro que en el momento en el que tienes esto, tienes el 50% de la ecuación resuelta. Ahora bien, ya sabemos a quién estamos hablando, pero ahora hay que diseñar nuestra solución. Hay que crear eso que se supone que vamos a venderle a las personas. Y esto es la oferta.
Mucha gente piensa que la oferta es hacer rebajas, es bajar el precio, es tickets de 2x1 en el supermercado, pero la oferta es literalmente tu propuesta de valor, es lo que ofreces al mundo, lo que ofreces a tu cliente, lo que ofreces al mercado y donde tienes que enseñar por qué eres tú y no otro al que tienen que comprar, por qué justo el problema que ellos tienen y la solución que tú tienes cohesionan de forma directa como para hacerte a ti la compra y no a cualquiera de tu competencia. Y aquí quiero hacer un guiño y es, no tengas miedo a la competencia. Tú eres único, yo soy único, el de enfrente que me está mirando a través de la ventana, mi vecino, es único. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su historia, como te decía antes. De ahí la importancia que estés alineado. Entonces no tengas ningún miedo a la competencia ni pollas. Lo único que tienes que alinear bien tu oferta con la solución y la coherencia que quieres darle a todo lo que haces. Es lo único de lo que te tienes que preocupar. Entonces, habrá gente que sea mejor que tú, gente que sea peor, objetivamente o subjetivamente hablando, depende quién mida eso, ¿no? Porque hoy en día todo es muy relativo, pero que simplemente por el hecho de la conexión que tu cliente forme contigo, por justo ser tú, por tener ciertos parecidos y ciertas cosas que a lo mejor incluso se salen de sus conocimientos técnicos y tus conocimientos técnicos que le vas a dar y mierdas así, te van a comprar a ti simplemente por esa conexión y esa emoción que sienten contigo, por esa cercanía, por esa humanidad. Igual que te pasa a ti o a mí con las marcas. A veces compramos una marca porque por lo que sea la relacionamos más con algo que a nosotros nos gusta y no precisamente tiene que ser mejor tela o mejor cualidad fisiológica. No, simplemente te conecta más y lo compras y ya. Porque como te digo, hoy en día siempre la venta ha sido emoción. ¿Qué pasa? Que si tú quieres crear una buena oferta, si tú quieres tener una buena propuesta de valor, tienes que hacerte ciertas preguntas y te voy a dar una fórmula que no la he creado yo, ni mucho menos. De hecho, esta fórmula creo que la menciona mucho Alex Hormozi, una persona con la que he tenido el gusto y el placer de formarme y de hacer muchos de sus training y de sus cursos para mantenerme constantemente actualizado en todo esto que hago. Y es algo que me encanta siempre repetirlo, la llevo repitiendo un montón de años, la he aplicado con decenas de clientes, de comunidades de school que he creado, de gente de consultoría, de mentorías y demás, porque no te haces una idea de lo fácil y lo real que es al mismo tiempo. La fórmula de la oferta te la voy a dar y la vamos luego a desarrollar para ver cómo sacarle el máximo partido. Pero sin enrollarme más, es resultado deseado por probabilidad de conseguir ese resultado, partido de el esfuerzo que esa persona va a tener que soportar para conseguir ese resultado por el tiempo. Esto es la fórmula de la oferta. Grábatela a fuego. Si eres capaz de, mediante tu propuesta de valor, subir esto al máximo y bajar esto al máximo, manteniendo siempre la verdad por delante, no haciendo promesas falsas, cosas marqueteras de mierda que luego cuando la gente te compre son mentira o les metes una bola por detrás y les... No, cosas que son reales, pero eres capaz de mostrarlo al mundo, porque aquí sucede otra cosa. Muchas veces tú o yo tenemos mucho valor, pero si la gente no lo percibe, no vale para absolutamente nada. Es como tener el mejor restaurante del mundo, los mejores productos, los mejores alimentos y los mejores chefs, y que por fuera sea una mierda, no tenga las luces encendidas y la gente no entre. No van ni siquiera a ver que esos chefs están ahí, ni van a poder disfrutar de esa comida. Entonces, es muy importante ser de verdad un buen chef, tener un buen restaurante y un buen producto. En tu caso, lo que vendas. Pero más importante es aún parecer y que la gente perciba eso desde fuera. Percibir no es lo mismo que ser. La gente tiene que percibirlo. Pero hay personas que se centran tanto en parecer y en parecer y en parecer que luego cuando les compran acaban siendo una gran decepción y acaba siendo humo. Y lo que sucede es que es el peor marketing a largo plazo que puedes tener para lo que sea que vendas. Aparte de tu conciencia de que obviamente estás vendiendo algo que es una jodida mierda que tú no comprarías. Pero bueno, tema aparte, ¿no? Entonces, esta es la fórmula de la oferta. Si tú eres capaz de elevar la parte de arriba y disminuir la parte de abajo en su máxima medida, estás en la putísima onda. Y si encima te has alineado bien con eso que vendes y tienes la coherencia y la capacidad de aplicar todo esto con un corazón o con un sentido de decir, buah, es lo que quiero y es donde estoy y voy a ello, te aseguro que te va a ir bien. Vas a tener éxito por castigo. Es que va a ser inevitable. La mayoría de veces nos centramos tanto en el resultado y en parecer y en gilipolleces así que nos vamos quedando sueltas que luego hay piecitas que nos fallan y por eso te lo estoy desglosando todo. Entonces, el resultado deseado. Esto no es más que las ganas que tiene la persona de ese resultado. ¿Qué fuerza tiene el resultado que se supone que va a conseguir a través de ti? No es lo mismo, vamos a hacerlo con un ejemplo del físico. No es lo mismo una persona que
hoy se ha levantado y ha dicho, bueno, quiero tener abdominales, a ver qué pasa para el veranito, que la persona que lleva años de su vida intentando tener abdominales y percibe ese logro como una auténtica locura. La emoción que tiene el resultado para uno y para otro es totalmente diferente. Entonces, el resultado deseado de la persona tiene que ser lo más elevado posible. La probabilidad de conseguirlo es muy importante. De ahí la importancia de ser realista con lo que vendes y que las personas no vean que es totalmente imposible que eso sea así. ¿Por qué te digo esto? Vamos a ir desglosándolo por partes, porque si no puede que te pierdas y que te haga esto demasiado denso. Pero básicamente el resultado que la mayoría de gente quiere va siempre a estar ligado de algún modo con la belleza, con el respeto, con el poder, con el amor, con la riqueza y sobre todo, y el más importante, y que acaba desembocando en todos los anteriores, con el estatus. Cualquier tipo de resultado que las personas que te van a comprar quieren tener va a ser uno de estos. Siempre, siempre. Piensa en cualquier cosa vendible. Piensa en un producto de fitness. Piensa en algo que sea un curso para monetizar más su habilidad. Piensa en algo que le dé claridad mental o desarrollo personal. Indirectamente están desarrollando una de estas características a través de ese resultado. Pero el estatus, te doy así un tip, muchas veces a la hora de vender, no solo es, la persona no solo piensa en lo que va a conseguir ella, sino en cómo después de él conseguirlo, el resto va a percibirle. No solo estoy pensando en mis abdominales, estoy pensando en qué va a pensar mi mujer, mis amigos, mi madre, mis primos, cuando llegue en Navidad y haya adelgazado 20 kilos. Entonces, de algún modo, esa emoción que hay detrás de ese resultado siempre acaba siendo una de estas, y en específico el estatus. Yo simplemente te voy lanzando la fórmula de la oferta, no olvides de que estas dos de arriba las tienes que subir y las de abajo bajar, pero te quiero ir dando un poquito de indicaciones de cada una para que tú mismo hiles más fino, ¿vale? La siguiente cosa, que es la probabilidad, que antes ya me adelanta un poco, pero no quería saltar sin enseñarte lo anterior. La probabilidad de conseguirlo no es más que lo que ellos sienten que puede pasar, esas cosas que ellos sienten que pueden pasar, que les impidan que ese resultado suceda. Y esto no depende solo de ellos, también depende de ti. Depende de ti y de él. ¿De ti qué depende? Cómo te perciban ellos como profesional. ¿Tú qué prefieres que te opere la cara? ¿Quién prefieres que te opere la nariz para que estés más guapo? ¿Un cirujano plástico experto en narices, o un médico random que igual que te mete el palo en la boca para verte la garganta, te opera la nariz o igual te opera de apendicitis? Tú realmente no quiere decir ni siquiera de que uno sea mejor que otro. A ver, probablemente el que se dedica a operar narices, pues te va a operar mejor la nariz, por estadística. De ahí la importancia de entender bien a tu avatar y de especializarte y demás. Pero, ¿a ti quién te va a dar más seguridad? ¿En quién vas a percibir más probabilidad de éxito en tu operación de nariz? ¿En el cirujano plástico o en el médico genérico? Pues creo que aquí te voy dando una idea de, según lo que quieres vender, qué identidad tienes que ir creándote, qué marca personal, qué landing page, qué VSL, qué lo que sea que hagas para vender, tienes que empezar a crear. Pero esto no solo depende de ti. Te voy a poner aquí el ejemplo del cirujano para que no se te olvide. Es que esto también depende de él. Las personas, generalmente, vale, sí, yo me voy al mejor cirujano plástico, pero yo es que soy demasiado feo, tengo los mofletes muy gordos, tengo mucha frente, estoy medio calvo, la nariz a lo mejor no me queda bien. Eso ya no depende del cirujano plástico, en este caso de ti. Eso depende de ellos, de la probabilidad que perciben en ellos de que eso esté bien o mal. Imagínate una persona que se quiere poner en forma, pero ya ha fracasado muchas veces. Aunque coja al mejor coach del mundo, al mejor cirujano, la probabilidad que quizás él tiene de conseguirlo, la sensación que él tiene de que puede fracasar, es alta. Entonces su probabilidad va a estar muy baja. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque tú, mediante tu oferta, mediante tu solución, mediante tu servicio, mediante tu producto, mediante cómo les hagas el paso a paso, tienes que masterizarlo al puto máximo para que la probabilidad de la persona, por tu parte, primero, de que seas pro y estés especificado en lo que haces y lo hayas hecho más veces, o mínimo tengas un área de conocimiento bien desarrollada en eso que ofreces, pero por otro lado que tengas los planes de contingencia para esas posibles objeciones o fricciones que pueden formársele a la hora
de percibir menos probabilidad en que tu servicio o tu producto les vaya a funcionar, es realmente importante. Tú quédate con esto que te estoy diciendo, porque quizá me estás viendo y te dedicas a una cosa o a otra. Entonces, yo te estoy poniendo ejemplos random para que tú te lo vayas llevando a tu terreno. Pero no olvides de que lo que estamos construyendo es la fórmula de la oferta. Entonces, con esto que yo te digo, intenta elevar al máximo este resultado y esta probabilidad mediante todos los recursos y todas las herramientas que tú tengas. Obviamente, si yo te conociera y me pusiera a trabajar contigo uno a uno, pues lo haríamos súper específico y súper pro, claro que sí. Pero tú piensas que yo aquí lo que te quiero dar son las herramientas, no el pez. Te quiero dar la caña, no el pez, para que tú te lo lleves a tu terreno. Porque si no, pues podría tirarme con los ejemplos 1000 años. ¿Qué es el esfuerzo y el tiempo? Lo que tenemos que bajar. Esta ecuación que a muchas personas se les olvida porque se centran tanto en vas a conseguir esto de esta manera. Ya. Pero ¿en cuánto tiempo? Pero ¿cuánto esfuerzo voy a tener que hacer? Pero ¿y si? Sí, voy a ponerme con abdominales, con tu método HD 200. Pero es que me gusta ir los sábados a comer con mi mujer y ¿tendré que renunciar a eso? Ya, pero es que quedan 4 meses para verano. ¿Me dará tiempo? Ya, pero es que yo lo quiero ya. No voy a tener que estar demasiado. Me vas siguiendo por dónde voy, ¿no? Igual que la probabilidad era algo que podría pasarnos factura si la persona no percibe posible esa solución para él. Aquí también puede suceder por el esfuerzo. El propio esfuerzo puede hacer que perciban menos probable que ellos consigan eso. Entonces, ¿qué cosas tienes que tener en cuenta a la hora del esfuerzo? No solo es el económico que van a hacer para pagarte, no solo es el esfuerzo, en este caso físico, de tener abdominales. No solo es las veces que van a tener que ir a entrenar, la dieta, lo cara que es la comida. Te estoy poniendo el ejemplo del fitness porque es lo más tangible, pero aplícalo a lo que quieras. El esfuerzo también es el esfuerzo no tangible. Es, ya, pero ¿y la ansiedad de cuando me entran ganas de meterme el atracón? Ya, pero ¿y la cena con mi primo en su cumpleaños? O ¿y las navidades que a mí me gusta beber alcohol? O el esfuerzo es tangible y no tangible. Entonces tú tienes que ponerte a pensar en tu cliente, de ahí a que haya sido lo primero que hemos definido, para ver su diálogo mental, para ver qué esfuerzo tiene el que hacer, sí, el dinero, la dieta, en este caso si lo que vendes es negocio, pues las estrategias, los sistemas, no se le dan bien las tecnologías, muy bien, el esfuerzo tangible, pero también el no tangible, que es, perdonad que he tachado esto, la he liado un poquito, para variar un poco, ¿no? Su diálogo mental, que él piensa de, guau, esto es un palo, ¿no? Esto, para tú, de nuevo, igual que hacíamos con lo de la probabilidad, darle las máximas facilidades posibles. Te voy a poner aquí, para recordártelo, el resultado hacia arriba, la probabilidad de conseguirlo hacia arriba, el esfuerzo hay que disminuirlo como podamos. Y repito, no tienes que hacer exactamente todo al máximo, porque si eso se sale de tu realidad, ya estás vendiendo humo. Lo que tienes es que intentar, dentro de lo que vendes, dentro de eso que ya eres, que se perciba al máximo teniendo en cuenta todas estas variables. Porque también pasa una cosa, si eres demasiado ambicioso con el resultado, demasiado ambicioso con el esfuerzo, sí, vas a conseguir 100 kilos de masa muscular con el esfuerzo de nada, no te levantes ni de la cama y al mismo tiempo lo vas a hacer en 3 días, la probabilidad es nula. La persona dice, pero vaya moto me está vendiendo. Entonces muchas veces también hay que tener cuidado con cuando nos queremos pasar de agradables o de generosos o de ponerlo todo demasiado bonito. A veces cuando algo suena demasiado bonito, te da desconfianza y la probabilidad baja. De ahí a que tienes que ser humano y tienes que jugar un poco con todo. Pero bueno, no me quiero ir de ahí. El esfuerzo. Ya sabes lo que es el esfuerzo. El tangible y el no tangible. ¿Y qué es lo otro? El tiempo. El tiempo no tiene que ser ponte en forma en 30 días. Haz esto en una semana. Consigue dinero mañana. No tiene por qué ser eso. Si es verdad, de puta madre, aprovéchalo. Si tú tienes una ruta clara y puedes ponerle tiempo, porque a la gente le gusta visualizar dentro de un plano físico, de un plano temporal, eso que tiene que hacer para negociar con él mismo. Vale, el programa de este tío me vale $1000. Me dice que me voy a poner en forma, pero ¿cuánto tiempo? Y para yo acotar, a ver, la gente intenta como cuadrarse sus cosas, sus tiempos, hacerse sus cábalas, ¿por este tiempo me merece la pena este dinero? O por... Entonces, el tiempo es muy importante, pero el tiempo no tiene por qué ser tiempo en días o en meses o tal. Si eres capaz de ponerlo,
aprovéchalo de puta madre. Yo, por ejemplo, tengo un plan que en un mes las personas construyen y lanzan su comunidad de Skool y empiezan a monetizarla en un mes. Oye, yo aprovecho eso, aprovecho que tengo un roadmap perfecto para que la persona en la semana 1 haga una cosa, en la semana 2 haga una cosa, en la semana 3 haga una cosa, y al final del mes tenga su comunidad construida y lista para monetizar. Entonces yo aprovecho el decir, oye, en tu marco mental piensa que en un mes esto está. Pero es real. Pero si yo, por ejemplo, no pudiera empaquetar algo en un tiempo, porque muchas veces no depende de ti, depende también de la persona, en el caso del cambio físico no depende solo del entrenador, o en el caso de ciertas cosas que se venden no depende solo de ti. Puedes utilizar tiempo a modo ritmo. No utilices el tiempo en 90 días, en una semana y en pollas así. Puedes utilizar tiempo, por ejemplo, en tiempo récord, sin estancarte. Si lo piensas, ese tipo de expresiones, sin estancarte, no estás diciendo días, pero estás mostrando que hay un ritmo en la oferta. ¿Por qué? Porque en este proceso suele haber estancamientos que hacen que la gente pierda el tiempo. Yo estoy diciendo sin estancarte gracias a esta mierda que yo hago. Entonces, ahí es donde tú tienes que tener en cuenta en el marco mental de la persona el tiempo, ¿vale? El tiempo no es más que la brecha que la persona percibe y que aunque no lo piense, sí lo piensa. O sea, aunque no sepa que lo está pensando, lo está pensando. Y es la brecha que hay entre que te pagan o entre que ellos piensan que te van a pagar y su resultado. Aquí es donde entra el tiempo y ahí es donde tú tienes que trabajar para acortarlo al máximo posible. Y para la sensación de avance, por supuesto que sea real, no solo sensación, pero que también sientan que están avanzando. De hecho, te doy un tip que es una cosa que te lo recomiendo siempre, vendas lo que vendas, y es cuando una persona entra a tu programa, vendas lo que vendas o te compre lo que te compre, hazle ver que ha hecho una buena compra en el primer día, en la primera semana. ¿Cómo se consigue esto? Dándole mucho desde un principio, haciéndole ver. Las personas sacan la conclusión de si han hecho una buena o una mala compra, o una buena o una mala inversión, en el primer día o en las primeras horas desde que han comprado algo. Entonces aquí tú tienes que trabajar en ello. Tienes que pensar que al fin y al cabo hay unas victorias emocionales que, por ejemplo, las personas ya hacen que entren en la inercia del avance hacia su resultado. El tema del entrenamiento personal. Imagínate que es una persona, tienes un plan de perder peso. Si es favorable para él y coincide y no penaliza lo que sea que vendes, a lo mejor lo que te interesa al principio, para el bien mental de esa persona y para que él sienta que ha hecho una buena inversión y que está en el lugar en el que tiene que estar, de forma real, repito, es hacerle una descarga para que él note que en la primera semana esa báscula ha bajado. Y ya luego a partir de ahí os ponéis a trabajar. Pero él ya tiene la sensación de victoria emocional. Si tú a mí me compras un programa, desde la primera semana te estás dando cuenta que estás avanzando un cojón desde el momento en el que me has pagado. Tienes un pedazo de onboarding, tienes una sesión conmigo. Nos ponemos a trabajar desde el día 1 en lo que haces. ¿Por qué? Porque aunque luego las cosas vayan más lentas hasta tu resultado, porque si no estaríamos vendiendo la moto, es como el entrenador que te dice que vas a perder 100 kilos en una semana. Pero desde el primer momento tú tienes esa victoria emocional de que, coño, es lo que quería, es lo que buscaba. Entonces esto te lo doy como tip para que tú a la hora de querer vender algo pienses en, si es posible, poner desde un principio victorias emocionales para tus clientes, ¿vale? Repito, quédate con el tiempo. A la hora de diseñar la oferta, quédate con el tiempo. La oferta es lo típico de: te ayudo a conseguir tu primer cliente en 90 días sin ser un programador experto. Ahora haremos una fórmula, una oferta de un ejemplo, aunque va a ser así muy random, pero para ponerle palabras a cada cosa de la que estamos hablando. Pero tú, repito, utiliza esto a la hora de diseñar tu oferta, de diseñar tu claim, porque luego esto te va a servir, aunque hablaremos más adelante, para construir tu servicio. Vale, yo ofrezco esto, sé que esto es lo que quiero, es a donde me dirijo, sé que es posible. Ahora voy a ver cómo coño hago para que el cliente consiga esto en el menor tiempo posible, esforzándose lo menos posible gracias a esta plantilla, a esto que yo sé, a este método, a esta fórmula, a este lo que coño sea. Y ya te pones a trabajar en tu producto, en tu desarrollo y demás. Pero si no sabes, como digo siempre y como decíamos en el módulo de mentalidad, si no sabes a dónde te diriges, si no sabes cuál es tu oferta, a quién ayudas y qué haces, ¿cómo cojones vas a construir la ruta o la carretera para eso? Y mucho menos, ¿cómo vas a llegar? No tiene sentido. Entonces, de ahí la importancia de que estemos definiendo todo esto, ¿vale? Solo te digo una cosa respecto al tiempo. Lo único que supera a lo gratuito, tú sabes que a la gente le encantan las cosas gratuitas. Hay algo gratis y la peña va como mosca a la mierda. Porque no tiene riesgo, porque no tiene nada que perder.
De ahí otra cosa que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer la oferta. Que el cliente asuma el menor riesgo posible o al menos sienta que tiene mucho más que ganar que perder. Pero bueno, eso hablamos ahora. Lo único que supera a lo gratis, y eso que a la gente le encanta lo gratis, es lo rápido. Si yo a ti te digo que te voy a poner en forma gratis, pero que vamos a tardar un año entero, bueno, es gratis, vamos a ello. Si yo ahora te digo que me tienes que pagar $1.000 y lo vas a conseguir 100% y te lo aseguro en una semana, tú pagas esos $1.000. Porque valen más. Esos $1.000, perdona, vale más el año que esos $1.000. Entonces, lo único que vale más y que la gente quiere más que lo gratis es lo rápido. Con esto no quiero decir, no pierdas el prisma, ni el faro, ni el foco en todo momento de que a pesar de que sea rápido, tiene que ser real. Pero si es real, muéstralo. Dale tiempo, dale ritmo y dale acción a tu oferta. Vamos a poner un ejemplo de oferta. En el caso de... Vamos a imaginar a alguien que vende inteligencia artificial. Alguien que quiere ayudar a las personas a ganar más dinero gracias a la inteligencia artificial. Vale, ¿cuál es el resultado de una persona? Vamos a poner esto aquí de una forma más fácil, perdonad, que se me ha puesto muy grande. Vamos a poner resultado, probabilidad, esfuerzo y tiempo. De una persona que vende IA. Repito, es simplemente para que veas esto en acción y para que hagas este ejercicio tú mismo. ¿Cuál es el resultado, el diálogo mental de las personas que quieren conseguir ingresos a través de la inteligencia artificial? Normalmente son personas que quieren trabajar desde su casa, que quieren tener libertad geográfica, que quieren ganar dinero con esa habilidad la cual quieren aprender. Si tú a la persona le dices, resultado, vas a aprender IA, la gente no quiere aprender IA. ¿Qué va después de aprender IA? Consigue libertad financiera o geográfica. Repito, depende del tipo de público al que tú quieras ayudar. Si tú eres un nómada digital que gracias a la IA vive en Bali con el ordenador y eres capaz de enseñarle a otros cómo hacer eso, pues de puta madre. Pero cuando tú vayas a definir tu resultado, no te quedes con el resultado como tal. Entonces, en ese caso, tú tienes que alinear ese resultado, como te decía antes, con esa historia o con esa veracidad o con esos métodos que vas a utilizar para que esa persona lo consiga de verdad. En el caso, por ejemplo, del fitness, tú no le tienes que decir a la persona, vas a ponerte en forma. Ponerte en forma ya, pero yo no quiero ponerme en forma como tal. Ponerte en forma es muy abstracto, es como aprender. Yo lo que quiero son abdominales, o es unos brazos grandes, o es poder quitarme la camiseta en verano, o es... Ese es el resultado real. Después de que consiguen eso que tú les ofreces, ¿qué pasa? Ese es el resultado, ese es el siguiente paso al que te tienes que ir. En este caso no quieren aprender. ¿Para qué vale aprender? ¿De qué coño vale aprender? De luego materializarlo en algo. Pues aquí vamos, ¿vale? Esa es la R, sería la R, consigue libertad financiera. Estamos con el caso de la IA para no volvernos muy locos, pero te voy poniendo ejemplos y tocando varios palos para que, pues para que te sea más sencillo. La probabilidad de conseguirlo. ¿Qué puede suceder aquí para que la persona diga, ¿te acuerdas lo que hemos dicho de probabilidad? Que hemos dicho que depende de ti y de él. Vale, tú dices, vale, ¿por qué yo le voy a dar a la persona la probabilidad? Pues porque lo he hecho antes, por ejemplo, o porque yo soy una persona que lleva 2 años dedicándose solo a la IA y creo que tengo los métodos y las fórmulas suficientes. Muchas veces no has tenido por qué hacer tú justamente eso. A lo mejor vale con que tengas las habilidades necesarias previamente gracias a tu historia que te permiten hacer eso. Le tienes que hacer ver mediante tu contenido, mediante tu claim, mediante lo que sea que hagas, pues ¿por qué tú, no? Para que te perciban como una persona probable. Pero en la oferta, al igual que hemos dicho, consigue libertad financiera, tenemos que hablar de él. ¿Qué cosa le puede pasar a un tío que quiera aprender de IA y que quiera monetizar la IA y quiera conseguir libertad financiera gracias a la IA? Pues a lo mejor dice, ya, pero es que ese pero, piensa en sus peros. Pero es que yo no soy programador, pero es que yo no soy una persona técnica, pero es que yo no tengo yo qué sé, no tengo un ordenador súper potente. Ahí hay muchas mierdas que a las personas se le pueden ocurrir a la cabeza. Te digo gilipolleces, pero para que me entiendas. Entonces, aquí en él es donde tú tienes que, de forma real, de nuevo, darle y resolverle su fricción. ¿Qué puede pasar? Pues que esta persona dice, ya, pero es que yo no soy experto en informática. Oye, si tú tienes un plan que te estás dirigiendo a gente que no es experta,
Me lo invento, de ahí la importancia de definir el avatar. Pero supongamos que tu público son gente que le gusta la tecnología pero que no son programadores expertos. Pues consigue libertad financiera sin ser experto en programación o experto programando. Ok, y el esfuerzo. Ahora va el esfuerzo. Ya, pero es que yo no tengo más de 6 horas más de 1 hora al día, porque trabajo 6 horas, o porque trabajo 8 horas. O ya, pero es que resulta que no me gusta estar todo el día delante de la pantalla porque me duele la cabeza después de mi trabajo. O es que ahí hay una serie de esfuerzos, ¿te acuerdas lo que decíamos antes? Tangibles, que suelen ser normalmente los esfuerzos de precio que van, la inversión que van a hacer en tu precio y demás, pero los intangibles son ese diálogo mental de a lo que van a tener que renunciar una vez que se pongan en marcha hacia ese resultado de conseguir la libertad financiera que les estás prometiendo. Oye, con 1 hora al día, por ejemplo, esta, si te das cuenta, también se estaría mezclando con la del tiempo, pero como te digo, no tiene que ser todo sin sentido, que parezcas el puto ChatGPT haciendo la oferta. Con 1 hora al día, por ejemplo, estaría bien. O sin renunciar a tu trabajo. Ahí hay algo que tú tienes que encontrar que le está generando una fricción o un esfuerzo demasiado elevado. En el caso del fitness, por ir en paralelo con los dos ejemplos, sin renunciar a los alimentos que te gustan, o sin hacer una dieta estricta, o sin renunciar a los carbohidratos, o... Pero que sea real, repito, si luego le vas a decir eso y lo primero que vas a hacer va a ser quitarle el puto arroz, no me jodas, ¿sabes? Pero creo que se va entendiendo, ¿no? Y aquí en el tiempo puede ser, por ejemplo, en el caso de lo de la IA, en menos de 90 días, si es que tú tienes una ruta o un plan claro para que la persona consiga la libertad financiera en ese tiempo, o por ejemplo en tiempo récord, como te decía antes, o sin estancamientos, o como he dicho antes, con 1 hora al día. La hora al día estaría rompiendo, en caso de que fuera real, repito, estaría rompiendo un poco de esfuerzo, que es el de creer que van a tener que estar muchas horas y al mismo tiempo el del tiempo, y nunca mejor dicho. Entonces, aquí por ejemplo sería muy buena con 1 hora al día. Repito, la oferta podría quedar algo así como: consigue libertad financiera a través de la inteligencia artificial sin ser experto en programación, porque para eso tú tienes tu método, sin renunciar a tu trabajo, con 1 hora al día. O en menos de 1 hora al día. O quizás si queda demasiado larga y dices, hostia, la de la hora al día mata 2 pájaros de un tiro. Esto del renunciar al trabajo a tomar por culo porque no es un diálogo mental que mi cliente tenga demasiado en mente. De ahí la importancia de conocerlo, como te decía antes. Vale, pues consigue libertad financiera gracias a la inteligencia artificial sin ser experto programando con 1 hora al día. Hostia, ¿cómo va sonando esto, no, niño? En vez de decir, aprende inteligencia artificial y gana dinero. ¿Me sigues por dónde voy? Entonces, esto es algo complejo, porque hay que estudiar muy bien tu solución. Hay que estudiar muy bien cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles para que la promesa sea real. Hay que hacer bien todo y que todo tenga un sentido. Hay que ver cuál es tu historia para ver quizá esas cosas que no tienes detectada y que puedes vender a lo loco para que la gente perciba que realmente eres tú la solución. Pero creo que con esto se ha entendido bien la fórmula de la oferta. Te la voy a volver a escribir para que te quede claro y que te la guardes y le hagas una captura. Resultado por probabilidad, partido de esfuerzo por tiempo. Si dominas esto y estás alineado con lo que vendes y te gusta lo que haces, te doy mi palabra, como te decía antes, de que te va a ir bien. Aquí la tienes. Ahora tú, empaquétala y hazla a tu gusto. Preguntas que debes hacerte. ¿Qué desea lograr el cliente? Pregúntate esto. ¿Qué desea? Y a partir de ahí, empieza a escribir. Escribe, habla con ChatGPT. Piensa, 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 habla, escribe, vuelca todo tu conocimiento. Vacía tu puta cabeza. ¿Qué desea? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué le frena? Porque ahí vas a sacar esa probabilidad de éxito, quizá inválida, que tiene de cara hacia él, o cosas que a lo mejor ha intentado antes con otros, aunque eso es una de las preguntas futuras, pero ¿qué le frena? Tú hazte esa pregunta porque a la hora de diseñar esta oferta son preguntas clave y son preguntas que literalmente es ir a tiro hecho. Te vas a ahorrar mucho tiempo de, vale, pero ¿y cómo llego a estas conclusiones? Pues aquí las tienes. Diálogo mental, sus miedos, sus emociones, sus limitaciones personales, sus síndromes del impostor, lo que sea. Ese diálogo mental, cuando a ti alguien te dice, ya, pero es que no tengo tiempo, o ya, pero es que ya estoy muy cansado al final del día, puede que detrás de eso, detrás de esa afirmación de estoy cansado, no tengo tiempo, su diálogo mental diga, es que soy un procrastinador de cojones. Y no es que no tenga tiempo, y es que tengo miedo
a fallar a lo que dije que iba a hacer, como hago siempre, porque procrastino siempre y porque dejo lo que tengo que hacer siempre a medias y a lo mejor no es que no tenga tiempo, a lo mejor eso es la punta del iceberg. A lo mejor lo que te está diciendo esa persona es que no confía en ella misma. Y tú ahí tienes que indagar un poco. Cuando quizá estés haciendo tu oferta o cuando quizá alguien te diga, ya, pero ¿y qué me ofreces? Pues a lo mejor tienes que ver cuál es ese diálogo interno o esa cosa que le impide realmente esa probabilidad y que no te está diciendo. Entonces el diálogo mental es importante. Indaga. Si eres una persona humana y empática y piensas en las personas que tienes enfrente, de verdad que te va a ayudar mucho. Te va a ayudar mucho el decir, vale, si yo fuera él, ¿qué miedos tendría? Vale, esta persona tiene 4 hijos. Yo no tengo hijos, pero, joder, ¿a mí qué miedo me daría? Joder, y si me gasto 100 pavos al mes o 200 euros al mes en tu servicio y mis hijos no pueden ir a Disneyland por eso, hostia, pues yo no tengo hijos y no quiero ir a Disneyland, pero esta persona a lo mejor eso. Oye, tío, sé que te raya el tema de que a lo mejor la inversión no te salga rentable, pero vamos a hacerlo así, 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 y dale esa confianza, dale esa probabilidad de... Repito, no es nada manipulador, esto es como el cuchillo, como lo que he dicho en algún vídeo en muchos de los vídeos que hemos grabado, el cuchillo puede ser para cortar carne, para hacer el bien o para matar a gente por la calle. Todas estas habilidades pueden ser para dar lo mejor de ti, para poner tus dones y talentos al servicio del mundo, para vender como un cabrón, ganar un montón de pasta, pero ayudar a un montón de peña, generar impacto, que sea un win-win, que es donde se encuentra lo correcto, o para ser un puto manipulador y un vendehumos que utilice los diálogos mentales y los disparadores de la gente para luego acabar siendo un mierdecilla, pero eso tiene las patas muy cortas, así que antes de utilizar todo esto para el mal, piensa en todo esto que te estoy diciendo y piensa que el camino más rápido es el camino correcto, ¿vale? Entonces, ese diálogo mental es importante que lo tengas porque muchas veces, y todos cuando no hemos tenido demasiada práctica en todo esto, nos quedamos demasiado en lo que nos dicen y decimos, ya, es que el cliente me ha dicho esto. Muchas veces el cliente no sabe cuál es su diálogo mental. Por eso tú tienes que estar ahí para sacarlo y para ayudarle y para impulsarle y para ver quizá dónde ese problema que él cree que tiene a lo mejor no lo tiene y es otro que es lo que lo está creando. Eso es lo que te va a convertir en un gran profesional, hagas lo que hagas y vendas lo que vendas. Aunque vendas pañales para bebé y tengas un e-commerce, vendes clases de judo para niños de 7 años. A lo mejor al padre no quiere que el niño haga judo y le meta una pata voladora al profe por la mañana. A lo mejor el diálogo mental del padre, aunque diga, es para que mi hijo pueda defenderse en el cole, o es para que mi hijo, si algún día le pasa algo cuando crezca, tal. A lo mejor el diálogo mental del padre es, quiero que el niño vaya a judo para que cuando llegue por la noche a casa esté cansado y su madre y yo podamos dormir bien. Porque el cabrón está todo el día en casa dando el coñazo y sé que el judo cansa y que... Oye, trae a tu hijo a judo y duerme como un rey. ¿Quién va a pagar? El padre. El cliente es el padre, no el niño que va a judo. Entonces, me estoy inventando mierdas y pajas mentales porque estoy muy loco con estas cosas, pero tienes que salir de la caja y tienes que pensar todo eso a la hora de ofrecer y de diseñar luego tu oferta, porque si lo que quieres es que el niño llegue cansado, pues a lo mejor les metes más cardio al principio o al final y obviamente cumples con lo que le has dicho al padre que ibas a hacer con el niño y bla, 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 bla. Pero siempre con la verdad por delante. Continúo porque se me pira y llevamos aquí ya 1 hora hablando. Tengo un calor de cojones, no sé qué pasa hoy. La siguiente pregunta que tienes que hacer, y esto es muy importante, es a la hora de diseñar tu oferta, ¿qué detesta o qué odia de otros del sector, de tu competencia? Eso es muy importante para no hacer y no caer en los mismos errores que esa gente. Ya, es que esta persona, me lo invento, me vendía cursos fitness, me vendía asesoramiento fitness, pero es que me hacía dietas súper restrictivas y odio eso. Joder, pues a lo mejor es que tienes que irte en la oferta, como te decía antes, a las dietas restrictivas, o a no quitarle los carbohidratos, o a siempre que sea eso posible. Entonces, el que detesta y que odia de la competencia o de gente que hace lo mismo que tú te va a venir muy bien, vendas lo que vendas. Por ejemplo, ya es que los de los cursos en internet, los del marketing, tío, es que sois muchas veces personas muy manipuladoras y que vendéis a... No, 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 a mí eso me toca la polla y además es que de verdad lo siento, por eso me dedico a lo que me dedico y mezclo tanto la parte personal y profesional y sé que una sin la otra no tiene sentido porque yo lo he vivido en mis propias carnes y a mí me han metido unas bolas de cojones vendiéndome mierdas que yo no quería comprar. Entonces, voy a ponerme en la mente de ese cliente y voy a ver que él también, igual que yo, no le gusta de mi competencia y vamos a ponernos de acuerdo y nuestro enemigo en común nos hace amigos y eso parece una tontería, pero realmente funciona y de hecho cuando detestan y odian cosas que tú no haces, indirectamente te estás acercando más a ese cliente y eres cada vez más la solución de ese cliente de forma realista, porque tu servicio o tú estás más hecho a medida para él. Esto es un indicativo muy bueno
si es que tú no haces eso. Claro, si el tío detesta y odia lo que tú haces, pues a lo mejor es que no tiene que ser tu cliente porque vais a tener confrontación. Pero bueno, eso ya lo dejo a ojos de cada uno. Tú piensa en esto. ¿Qué detesta y qué odia? Recuerda, desea, qué le frena, diálogo mental, miedos, etcétera, etcétera, y qué detesta y odia. Otra pregunta que te tienes que hacer, ¿qué ha probado? Que me he adelantado un poco antes, porque al fin y al cabo todo esto se conecta, por muy ordenado que lo quieras hacer, ¿qué ha probado antes y no le ha funcionado? Esto es importante porque te da pistas de dónde también pueden estar sus miedos. Se conecta con lo anterior. Esto también te da pistas de qué cosas hace tu competencia que no funcionan y que quizá no tienes que vender. Y que muchas veces tenemos la creencia de que tenemos que cometer errores para enterarnos de cómo va la vaina. Pero hay veces que viendo al de enfrente cometerlo ya te hace a ti ver que no tienes que ir por ahí. Si yo ahora mismo voy por la calle y veo un tío que va andando y se cae a un precipicio, no digo, pues voy a ver yo si me caigo también. Hostia, ese tío se ha caído, ¿qué me hace pensar que yo no me voy a caer? Entonces, ¿qué ha probado y no le ha funcionado? Porque eso a lo mejor te hace ver qué cosas no te van a funcionar a ti tampoco. Te hace ver también dónde están sus miedos, dónde está ese diálogo mental de la persona, cómo mejorar tu oferta, qué odian de tu competencia, bla, bla, bla. Estas preguntas son la puta clave. Yo las he ido sacando de sitios, la he probado con mis clientes, la he probado con clientes de clientes, la he probado. Y al fin y al cabo yo te estoy dando aquí de la forma más paquetizada la oferta, las preguntas, todo. Si ahora mismo me hubieras contratado y me hubieras pagado 300 euros por una hora, por una mentoría para hacer tu oferta, te estaría diciendo esto. O sea, aprovecha este jodido vídeo. Obviamente trabajaríamos más a tu medida en tu caso y no la fulminaríamos, irías a tiro hecho. Pero, de verdad, te estoy diciendo todo lo que sé de esto y todo ese conocimiento que yo aplico sin saber que lo aplico a la hora de llevar mi negocio y de ayudar a otros emprendedores. Entonces, tío, toma nota de corazón. Si estás vendiendo algo en internet, me da igual el nivel en el que coño estés. Si estás empezando, pues esto es odisea brutal. Pero si estás en un nivel más o menos, piensa en qué coño puedes mejorar quizá que todavía no te has preguntado. O quizá dónde puedes llegar a tener cuellos de botella. Así que continuamos. La última pregunta. ¿Cómo quiere que sea su vida después de ti? ¿Cómo quiere su vida después de ti? Esto obviamente te vale para el tema de los resultados, pero la clave de esta pregunta no es esa, porque ya los resultados lo puedes sacar aquí con la pregunta de qué desea. La puta clave de hacerte esta pregunta y de trabajar en ella y de indagar en ella es que estás viendo las expectativas que tiene en ti esa persona. Porque a lo mejor esa persona cree que puedes llegar a ayudarle en algo que no puedes ayudarle. O quizá te estás dando cuenta de que las expectativas que tienen hacia tu servicio no resuenan con lo que tú quieres ofrecer. Y a lo mejor es que no estás mostrando de forma clara cuál es tu solución. O el preguntarte cómo quiere el cliente que sea su vida después de ti te puede hacer darte cuenta de que tú llegues a incongruencias con lo que estás ofreciendo. Estas preguntas son para que te las hagas tú mismo. Pero en el momento en el que tú te las haces poniéndote en la posición, dándole la vuelta a la tortilla y poniéndote en los ojos y las gafas de tu cliente, te van a hacer llegar a muchas cosas coherentes para luego hacer tu oferta. Acuérdate, R por probabilidad, partido de esfuerzo por tiempo. Esto para arriba y esto para abajo. Entonces, estas preguntas te van a ayudar un montón a esto. Podría tirarme hablando un montón, pero en esencia esto es cómo debes de diseñar tu oferta con tu área de conocimiento. Después, una vez que tienes tu oferta, te voy a dar aquí unos pro tips que te pueden venir muy bien y que no me quiero ir sin dártelos porque creo que te estaría dejando con algo de conocimiento a medias. Una vez que ya tienes tu oferta, que tienes tu avatar, que sabes lo que vendes, que tienes bien claro tu servicio, tu producto y demás, hay una serie de cosas que tienes que tener en cuenta. Tenía muchísima sed. Y son las siguientes. Para tú mejorar tu oferta, te recomiendo que siempre tengas algo de escasez en lo que sea que vendes. Con la escasez no quiere decir que te hagas el exclusivo y que te hagas el puto guay y que digas quedan 2 plazas y en verdad te quedan 2000. La escasez es básicamente premiar la acción de la persona. Esa pregunta de, vale, pero ¿y por qué debería hacerlo ahora? ¿Por qué debería hacerlo ahora? ¿Qué puede pasar si es que no lo hago? Esa escasez. Esta escasez se puede hacer de muchas maneras, dependiendo de lo que vendas. Aquí me estaría metiendo en un jardín de cojones. Pero la escasez básicamente se puede hacer mediante varias cosas. Y es los tickets limitados. Y con tickets limitados no quiere decir, como te digo antes, que digas, puedo vender 200 y voy a poner solo 20 para hacerme el chulo. No, oye,
mi servicio solo puede tener 20 tickets, voy a mostrarlo, voy a utilizar mi limitación personal que tengo a la hora de vender algo para utilizarlo como una fortaleza, como una escasez, como un puedes quedarte fuera. Es convertir una debilidad en una fortaleza. Obviamente, si tu limitador no va por los tickets porque tienes un producto o un servicio que te da igual vender 1000 que 2000 que 1.000.000, pues a lo mejor no tienes que utilizar los tickets limitados para dar escasez o para decir hazlo ahora. A lo mejor lo que tienes que aprovechar es los bonus. Oye, puedo vender millones de tickets, no voy a mentir en esta mierda, pero para los 100 primeros hay un regalo. ¿Qué regalo? Pues depende de lo que vendas. Oye, vendo asesoramientos fitness, a los 100 primeros les entra también dieta. Me lo estoy inventando. O les entra una consulta conmigo extra para entrenar en persona. Eso se hace de 1000 formas. Los bonus funcionan muy bien. Estás metiéndole escasez. Estás como premiando al que toma acción primero. Si combinas todo esto que te estoy dando aquí es una puta locura. Otra cosa que puedes hacer para conseguir escasez es nunca más disponible. Imagínate que es algo que vas a vender por un tiempo limitado o que es algo que de algún modo sabes que no va a durar mucho en el tiempo. Es lo que hacen, por ejemplo, muchas tiendas de ropa, muchos e-commerce, cuando dice ya no vamos a volver a fabricar más este producto, nos queremos quitar todo este stock del medio, pero es que nunca más va a estar disponible. Y si es una pieza de valor, o si es un servicio de valor, o si es algo, nunca más disponible. Esto, igual que decíamos con los tickets limitados, no es para que ahora cojas y te inventes, nunca más va a estar disponible. Te compran y luego eso sigue estando disponible. Nunca mientas. No me voy a cansar de decirlo, mantén siempre la verdad por delante. Pero en caso de que sea algo que se va a agotar, aprovéchalo para darle escasez. La finalidad de esto es darle escasez a tu oferta. Es resolver la pregunta y premiar sobre todo la acción. De decir, vale, pero ¿y qué gano por hacerlo ahora y no mañana? Otra cosa que tienes que tener en cuenta, repito, aquí en la escasez, hazlo a tu gusto y hazlo que quede alineado con lo que tú quieres vender, ¿vale? O sea, hazlo a tu medida, sabiendo cómo son los patrones de las personas. Necesitan ser premiados por la acción. Creas una comunidad de Skool. Para los 50 primeros hay un precio especial, porque luego a partir del 51 sube. Pero es que para el 101 vuelve a subir. Pero es que para el 151 vuelve a subir. Un modelo de comunidad funciona muy bien con precios escalonados por cómo es que funciona Skool. Pero la finalidad de eso, el principio y la base que hay detrás, es la jodida escasez, ¿sabes? Entonces, la imaginación para lo que dé cada uno. Lo importante es que entiendas el pilar. Y si no tienes ninguna forma de darle escasez, a no ser que sea mintiendo, aunque lo dudo, porque siempre puedes meter bonus, tickets, regalos, ofertas, aunque las ofertas, cuidado con ellas, ahora te hablaré de ellas, pero siempre de algún modo puedes premiar esta acción. Pero si dices, no, porque no me resuena, porque no, porque hay algo ahí que me frena. Pues bro, no hagas escasez, da igual. Simplemente yo te lo digo como lo de los pilares de la oferta, para que sepas que esto es algo que pueden llegar a mejorarte muchísimo la oferta. Otra cosa, la urgencia. Se parece algo a la escasez, pero al igual que la escasez respondía más a premiar la acción, aunque también responde al por qué ahora, la urgencia literalmente responde al por qué ahora al 100%. La urgencia funciona muy bien por estaciones, por estacionalidades, por meses, por abrir y cerrar plazas. Imagínate que tú tienes una membresía, una comunidad o un producto que resulta que, joder, que al fin y al cabo no quieres que se sature. Oye, abro y cierro y voy controlando un poco el flujo de entrada para que los clientes que entran dentro no pierdan experiencia, pero no vale de nada si tú la abres y la cierras y nadie se entera. Dentro de una semana cierro. Todo el que no entre en una semana se va a tener que esperar otros 2 meses hasta que vuelva a abrir. Pero que sea real, que sea porque a ti ese cierre te beneficia en algo de tu estrategia, de tu servicio, como te decía antes. La urgencia, las dos formas de hacerlo, para mí que más me gustan, que tu imaginación dé, y no me enrollo más, abrir y cerrar. Y aquí por estaciones. Black Friday, bla, bla, bla. Aunque repito, tema precios, a mí no me molan nada. Tema descuentos, mejor dicho. Tema jugar con los precios. Por eso es que me gustan tanto los bonus de los que hemos hablado aquí antes, ¿vale? Los bonus, que es uno de los métodos más tochos de mejorar tu oferta, hacen que haya una discrepancia entre el precio que la persona pague y el valor que perciban. Al tú meter aquí muchos bonus, muchos quiero decir, no que seas ahora una puta teletienda, pero al meter bonus y cosas hacen que el valor de tu oferta se perciba muchísimo más alto, hacen que la persona sienta que lo que están pagando es incluso poco. Tú imagínate que tú vendes un servicio de asesoramiento de fitness
a $100 al mes, a 100 euros, me da igual, tu moneda. Pero resulta que a los 50 primeros, esto es el dinero, lo que van a pagar, ¿vale? Y esto es el valor, que es pues sus abdominales, su oferta, ponerse en forma. Aquí te estoy dibujando unos abdominales. Dibujo de puta pena, menos mal que no me dedica al dibujo. Claro, pero si tú ahora dices, vale, a los 10 primeros, porque me interesa meter personas para conseguir más testimonios, porque tengo el servicio un poco parado, porque lo acabo de lanzar, porque quiero, lo que sea, repito, es que depende de la condición de cada uno. Voy a meter un programa que lo vendo por otro lado a 20 o a $30, y que es una guía para calcularse sus macros y para hacerse la dieta ellos mismos y para no sé qué hostias, y una biblioteca de vídeos con los entrenamientos más efectivos, y me lo invento, ¿vale? Es que esto hay que hacerlo bien, depende de la circunstancia y de lo que tengas por ofrecer. Si tú vendes esto y esto, mentalmente hablando, la persona lo percibe como que vale $40 porque ya hay gente pagando esto por este bonus que estás metiendo, indirectamente esto, en su cabeza, pasa a valer 40, 50. Porque dice, si es que ya me está dando algo que vale 40. Y eso lo has podido ver muchas veces cuando te han vendido cosas. Te incluye no sé qué cojones. Te compras un pack de galletas, pero es que te incluyen un pack de croissants, ya, pero las galletas valen 3 euros y los croissants 2 y me están vendiendo todo por 3,50. Hostia, me lo pillo. Ese tipo de bonus, ese tipo de aumentos, de upsells, de combinaciones de productos, de premiar a la gente, porque en el fondo les estás haciendo un favor si se lo estás vendiendo bien, hacen de verdad de corazón que la gente tome mucho más acción. ¿Por qué ahora? Por eso. Porque ahora tienes esto, porque ahora literalmente tu brecha entre precio, entre lo que tú das, entre tu riesgo y el valor que puedes llegar a recibir, aumenta por hacerlo en esta temporalidad. ¿Por qué cojones los tickets limitados? Gracias a que solo puedo tener a 20. Porque si eres el 21 te quedas fuera porque no puedo atender a más. Aprovéchalo. Yo, por ejemplo, eso lo hago con mi servicio. Yo tengo mi servicio de consultoría 1-a-1, aparte de más programas, mentorías y cosas sueltas que hago, que son más ilimitados. Pero mis mentorías, el que yo trabaje en un negocio con una persona durante meses, haciendo todo, metiéndome en sus procesos, reuniéndome con ellos todas las semanas, creando su productividad, sus sistemas, sus estrategias, optimizando todo y yo 1-a-1 con él, no puedo hacerlo con más de 5 o 6 personas al mes. Es real. Porque si no, no tendría vida. Necesitaría 40 horas para atender a un séptimo. Entonces yo digo, hostia, el que entra, que sepa que esto es algo muy exclusivo. Pero porque es verdad, no es porque yo me haga el exclusivo, es porque no puedo darle mi vida y mi conocimiento a más personas al mismo tiempo. Entonces yo tengo un proceso de selección de con quién trabajo. Porque por suerte tengo lista de espera y tengo gente con la que sé que puedo trabajar, pero que en este momento no es lo más óptimo y no soy yo al que más necesitan, y puedo permitirme el lujo de tener esa exclusividad. Pero esa exclusividad es real. Pero si yo no la comunico y yo no la muestro, tú no te enteras de que yo podría trabajar con muchas más personas y no lo estoy haciendo porque no puedo. Dirías, este tío no puede, es un gilipollas, es un borde, no me responde, no tal. Entonces, ese mismo diálogo es el que tú tienes que cambiar con las personas, porque no es lo que es. Sí es lo que es, pero no solo es lo que es lo que también parece. Entonces tienes que obviamente mostrar todo esto. Te estoy dando literalmente cómo funciona todo por detrás y cómo yo lo utilizo y a las conclusiones que yo estoy llegando. A lo mejor dentro de un año veo este vídeo y digo, guau, podría también haber aportado esto y esto otro y tal. Seguramente pase porque estamos en constante avance y esto es una locura. Pero como te digo, sea como sea, esto no tiene más. Otra cosa que tienes que saber es la garantía que la persona tiene a la hora de comprarte. Hay gente que hace garantías muy locas. Si no consigues tu primer cliente en un mes, te devuelvo el dinero y de puta madre. Pero a mí ese tipo de garantías me las sudan bastante. ¿Por qué? Porque aparte que muchas veces no dependen de ti, es que en el fondo te estás poniendo una mochila y una presión que quizá no está en tu mano. Si por mí fuera, todos mis clientes conseguirían millones de euros en el día 1. Pero es que hay veces que eso no solo depende de ti. Entonces, una buena garantía y que te recomiendo que hagas, sobre todo si vendes servicios, te suelto aquí tips y mierdas porque he visto que te quería hablar de la garantía, pero he dicho, hostia, es importante hacer inciso en esto. Las garantías de te devuelvo el dinero, te doy no sé qué, trabajo contigo hasta que lo consigas, bla, 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 la mayoría de veces no funcionan. ¿Por qué? Porque puedes pillarte los dedos y porque te estás metiendo en un riesgo que, a no ser que estés muy seguro, puede complicarte más que facilitarte. Entonces, ¿qué garantía me funciona a mí muy bien? El ir a porcentajes de éxito con clientes. Tú imagínate que das un servicio, ¿vale? Tienes un fijo, pero luego dices, vale, yo confío tanto en mi servicio o en mi producto que sé que si no te da estos resultados, pues yo tampoco gano. Yo gano un mínimo para cubrir gastos y para, obviamente, que el trabajo no me salga a pérdidas. Pero si yo me hago rico y me beneficio mucho gracias a ti, va a ser porque tú también
lo vas a hacer por 5 gracias a mí. Entonces, las garantías no es más que el riesgo mental que el cliente siente que tiene a la hora de invertir en ti. ¿Y si esto no pasa? ¿Y si no sé cuántos? Vale, a este tío le voy a pagar un montón de pasta, pero ¿y si no me sale rentable? Me vas a pagar esto y confío tanto en mi servicio y en lo que hago que luego vamos a ir a un porcentaje de las ganancias que tú tengas. Y te voy a bajar el coste fijo y nos vamos a meter en más variable. Eso es un tipo de garantía. Tú llévatela a lo que sea que vendas. Si vendes un producto que sabes que 100% da resultados, juégate la garantía de si no lo consigues, te devuelvo el dinero, porque sabes que lo van a conseguir. Eso sí, siempre pon que ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer para que eso pase. Porque hay mucha gente que dice, no, si no adelgazas 5 kilos en un mes, te devuelvo el dinero. Ya, pero es que a lo mejor ese cabrón se está saltando la dieta. Entonces, aunque tú seas Jesus Christ en la tierra de los asesoramientos físicos, no solo depende de ti. Estas 4 cosas pueden mejorar mucho tu oferta. Utilízalas como te salga de los cojones. Escasez, urgencia, bonus y garantías. Creo que te he dado bastante información para que te craftes tu propia oferta. A mí hay cosas, ya te digo, aquí en los bonus puedes meter precios, descuentos, en las garantías puedes meter esas cosas, pero a mí personalmente no me gustan. Entonces, además he conocido a muchos clientes, muchos amigos y gente con la que he trabajado que me ha demostrado que eso no funciona y que muchas veces tienen más contras que pros. Entonces yo por eso aquí no quiero recomendarte algo que sé que quizás yo no utilizaría para mí mismo. Yo todo lo que te digo es porque yo mismo lo haría. Si yo a ti te recomiendo un restaurante es porque yo iría a ese sitio. Entonces yo solo te recomiendo estrategias y cosas que yo haría si fuera tú. Entendamos eso. Quizá pues otra persona viene y te dice otra cosa totalmente diferente a mí porque a él le ha funcionado, pero yo te estoy hablando de mi experiencia, de todo lo que yo hago, y yo no quiero hablar de algo porque la teoría dice que es así, pero que yo he visto que a mí no me funciona. Entonces, los porcentajes funcionan muy bien. Repito, depende de lo que sea que vendas. Esto es como lo de la oferta, te lo tienes que llevar a tu terreno. Después de que ya tienes tu oferta, de que ya sabes lo que quieres vender, a quién se lo quieres vender, cómo se lo vas a vender y demás, tienes que centrarte en el packaging. El packaging, aparte de obviamente cómo suena tu oferta, el escaparate, ¿no? Todo lo que hablamos, el packaging es obviamente que sea bonito, pero cuando yo hablo de packaging es cómo es tu servicio, tu producto y todo lo que haces a nivel interno para que esa oferta sea real y sea verdad y cumplas con la promesa y tengas casos de éxito, y eso es el mejor marketing que tienes, ni los ads, ni hacer vídeos virales, ni pollas. Tener clientes o compradores, lo que sea que hagas, que están contentos con lo que haces, que lo siguen usando, que repiten y que se lo recomiendan a otros. Entonces, ¿qué necesitas para un buen packaging? Pues, ¿qué pasa cuando el cliente compra? Onboardings, ¿cuáles son tus métodos? Los roadmaps que sigues con tus distintos casos, tu organización, toda la parte interna, tú necesitas paquetizarla para poder accionar cada día. Entonces, es muy guay porque tú primero, vale, defines a la persona, a quién voy a ayudar y a quién le voy a resolver el problema. Luego veo el cómo se lo voy a transmitir, cómo le voy a mostrar eso y tal. Y ahora con eso que sé que soy capaz de hacer, ¿cómo hago para optimizarlo y paquetizarlo al máximo para hacerlo de la forma más escalable y fructífera posible? Y ahí es donde está el packaging. El packaging, mucha gente habla de ello como, pues bueno, la miniatura, el título en YouTube, packaging, vale. Pero yo con packaging me gusta como paquetizar, empaquetar, cómo desgloso todo, ¿no? Y aquí es donde tienes que ponerte a trabajar para en ningún momento perder el faro de eso que has prometido. Y luego te diría que cuando diseñes tu oferta, no te centres tanto en el valor intrínseco, en las características. Esto es algo que me hubiera encantado que a mí me hubieran dicho cuando empecé con todo esto, hace ya casi 6 años. El valor intrínseco no es lo mismo que el valor percibido. A mí me da igual que el coche tenga 6 válvulas, 8 litros de gasolina cada 100 kilómetros y 50 pistones dando vueltas cuando le piso el acelerador. Yo lo que quiero es que me digas cuánto corre, cuánto dinero me voy a ahorrar gracias a ese motor y qué yo voy a percibir de toda esa mierda que tiene el coche que me vas a vender. Tu cliente, como te he dicho antes, no quiere el método específico para no sé. No, el cliente dice, vale, ¿cómo me voy a ver? ¿Qué voy a sacar de ese programa? No te centres nunca en las características. Puede que las características sean la polla, pero estás pensando muchas veces, y a mí también me ha pasado 1.000.000 de veces, cuando yo te hablo a ti en todo momento, me estoy hablando a mí y a mí yo del pasado, cuidado.
Sí, mira, vamos a crearte tus plantillas de Notion, tu CRM, tu high level no sé qué, que sí, pero es que estos son características, eso a la gente se la suda. Vas a organizarte todo tu negocio en 1 hora al día. Vas a organizar todo tu negocio con 10 minutos a la semana. Vas a resolver tu facturación en 5 minutos al mes simplemente haciendo 3 clics. Me suda la polla el CRM, la optimización, el tal. Eso ya después el cliente lo ve porque lo utiliza y porque no es gilipollas. Pero cuando tú ofreces algo o cuando te pregunten qué haces, no te centres tanto en las características. No intentes llenar tu ego. Piensa en el que tienes enfrente. El que tienes enfrente muchas veces no entiende todo lo que tú sí entiendes. Entonces, las personas, como te he dicho antes, compran por emoción. Las personas compran por el valor que perciben en eso que tú les ofreces. Y ya después de eso, van viniendo las siguientes cosas. Ya después pues enseñas lo maravilloso que es tu CRM, lo maravilloso que son los pistones del coche que hace que vaya a 200 por hora, pero las personas quieren percibir eso antes que ver las características. Ya luego indagan y dicen, hostia, ¿por qué esto corre tanto? Hostia, ¿por qué esto me va tan bien? A ver cómo lo ha hecho el tío. Y ya validan y dicen, ¡buah! Qué bien, ya he visto cómo encima lo hace, top. Pero muchas veces no te centres tanto en el valor intrínseco de las cosas. Una botella es una botella, esto es lo que es. Y el agua que hay dentro es agua. Pero no tiene el mismo valor percibido si yo estoy haciendo deporte. Esta mañana he estado jugando al tenis 3 horas, hace un calor de cojones estos días. Esta botella de agua que se me ha acabado en el entrenamiento de tenis hubiera tenido un valor para mí acojonante en ese momento, fresquita, brutal. No tanto como ahora aquí en mi casa, que tengo mucha más ahí en la nevera y que me acabo de beber media botella. Entonces, la botella es la misma, las características son las mismas, objetivamente son las mismas, pero el valor que yo percibo de la misma cosa en distintas situaciones cambia. De ahí la importancia de entender todo lo anterior. Y cuando ofrezcas algo, no te vayas a la característica, vete a la solución, a lo que consiguen, al beneficio directo de una. No vas a conseguir abdominales, no vas a aprender de ella. Vas a conseguir libertad financiera y vas a conseguir que en la playa te sientas como el puto amo cuando te quites la camiseta. ¿Vale? Estoy siendo un poco exagerado, pero creo que se entiende, ¿vale? No quiero ser como estos de Instagram que salen, capullo, haz esto, haz no sé qué. Yo te hablo desde el corazón y te lo digo como si se lo diría a un amigo, pero de verdad es que es un error que te sorprendería de veces que se cometen. Y nada, te diría que encuentres tu formato a la hora de querer comunicar todo esto, a la hora de llegar a tu cliente, a la hora de encontrar a tu avatar. No te ciñas a fórmulas externas ni a fórmulas ajenas. Todo esto está de puta madre para que entiendas los pilares, las bases, lo que yo te he dicho, la oferta, la escasez, la fórmula. Pero lo que más va a vender va a ser tu identidad, tu persona, que realmente tenga coherencia lo que vendes con lo que haces y con lo que eres. Que seas realista, que encuentres tu formato. Si te gusta mucho escribir y eres una persona que se comunica brutal escribiendo, ¿por qué cojones te van a decir que hagas YouTube? Porque YouTube funciona muy bien y el formato largo. Coño, hay gente que hace millones de dólares a través de newsletters y de LinkedIn, porque son la hostia escribiendo y porque ese es su formato. A mí no me gusta escribir, porque a mí me gusta hablar, me gusta salir aquí en la cámara, tal. ¿Qué hago? Pues subir vídeos a YouTube, grabarme vídeos para esta comunidad, hacer un montón de directos y mentorías siempre en videollamada con la peña, porque es mi formato, porque es mi centro, porque me llevo a esas herramientas, a esos recursos, a esos medios que existen, mi centro, mi identidad, lo que quiero, lo que busco, a dónde voy, y ya construyo. Entonces, encuentra tu formato. ¿Te gusta leer, escribir, el formato audio, el formato vídeo, el formato tal? Lo que te decía antes, eres una persona más de producto, más de quizás servicios, más humana, más técnica, menos técnica. Da igual, hay fórmulas para todo el mundo. Lo importante es que la encuentres y no me voy a cansar jamás de decirlo porque es lo que diferencia que a alguien le vaya bien o que a alguien le vaya mal. Te doy mi palabra que he trabajado con ya casi una centena de personas, de emprendedores ahí fuera, digitales, de todos los tipos, creadores. Trabajo con decenas y decenas y decenas de personas. Y te doy mi palabra, incluso hablando hacia mí mismo, que lo que diferencia que una persona le vaya bien o le vaya mal, lo tenga éxito o no éxito, aunque eso es muy relativo, vete al módulo de mentalidad, es cómo tienen coherencia y cómo encuentran su formato, su fórmula y cómo están en ese sitio en el que tienen que estar y lo mantienen y lo repiten. Porque no le deseo a nadie que le vaya bien haciendo algo que no le gusta y algo que no haría si no fuera por el resultado. Porque una vez que consigas el resultado y lo normalices, te vas a convertir en un puto esclavo de lo que haces. Y ahora ya no vas a tener la cárcel de ahí fuera del que no tienes resultados. Ahora vas a tener una cárcel tuya propia, con tus expectativas de seguir manteniendo eso. Y
aquí hemos venido para estar felices, hacer lo que nos gusta, y si en ese camino hacia hacer lo que nos gusta hay que hacer cosas que no nos gustan, no pasa nada. Pero que todo tenga un fin y tenga un porqué para después acabar haciendo lo que nos gusta, o como mínimo morir intentándolo, pero en dirección hacia eso que te diriges. Si no, te aseguro de que nunca vas a tener una vida plena. Y esto no tiene nada que ver con la oferta, pero te lo suelto aquí para que me conozcas un poco más. Yo estuve un montón de años vendiendo helados en puestos de verano, en puestos de ferias, yendo a ayudar a mi padre a trabajar en su empresa, haciendo trabajos que nadie quería hacer y haciendo un montón de mierdas que no me llenaban y que yo no quería, obviamente, hacer eso. Pero yo lo que hacía con ese dinero era comprarme un micro, comprarme una formación de no sé quién, gastarme dinero en un tío que tenía un negocio online y que me vendía un curso y que luego era una mierda, pero me había servido para aprender tal cosa. Y siempre iba en la dinámica de lo que yo quería en mi vida, de lo que me gustaba. Entonces, cada puto helado que vendía o cada mierda que hacía que no me gustaba, en el fondo lo estaba haciendo por algo que sí me gustaba, entonces lo hacía con gusto. Porque tenía muy claro que era una parte de la dirección que iba. Si tú estás en un trabajo que no te mola y estás pensando en vender tus servicios, en vender cosas en internet, en escalar en tu vida o en dirigirte hacia un lugar, hacia un lugar o una dirección que te guste más que la que tienes, no pasa nada. Todo es parte del camino. Y no te identifiques por la realidad que tienes en este momento. Sigue remando, aplica todo esto en caso de que quieras tener un negocio, vete al módulo de mentalidad que te hablo muchísimo de todo esto y te aseguro de que consigas o no consigas el resultado, te darás cuenta de que ya lo estás consiguiendo con el simple hecho de cada día levantarte y dirigirte hacia la dirección que sabes que tienes que dirigirte. Te lo digo de corazón, te lo digo desde lo más profundo de mi alma y confía en mí. O sea, yo esto es lo que me diría hace unos años cuando estaba completamente en una situación que no me gustaba y cuando luego conecté todos los puntos hacia atrás me di cuenta de que estaba donde tenía que estar. Mucho ánimo, encuentra tu fórmula, encuentra tu camino, aplica todo esto para tu negocio. Esto es una puta bomba. No sirve de nada ser si luego la gente no lo percibe. No seamos utópicos y no seamos unos come flores de que nos creemos que por mirar al cielo y desear ya nos va a llegar. Porque la mayor prueba de fe es la acción. Y si tú realmente crees en todo esto, en las leyes de la atracción, las leyes universales, la mentalidad, el visualizar y todo esto que lo más inteligente es creer en ello. De hecho, es de bastante ignorante el creer que sabemos todo y que eso es mentira. Pero no me meto ahí. La mayor prueba de que confías en todo eso es la acción. Dios te ha dado unos dones, unos propósitos y unos talentos para que los explotes y los aproveches. Y eso pasa por la acción, por intentarlo, por reventar toda esta mierda. Y me da igual el punto en el que estés en tu negocio. Te aseguro que esto que hemos hablado aquí te puede llegar a hacer, te puede llegar a mejorar muchísimo tu oferta, tu servicio, tu producto y todo lo que sea que vendas para seguir expandiéndote. Un abrazo muy grande, ha sido un placer compartir contigo aquí en mi casa, en mi comunidad, en mi doble casa, donde estoy ahora mismo aquí grabando y en donde está alojado este vídeo. Así que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, espero que te haya servido. Hablamos por los comentarios, por los canales y por todas las herramientas que nos